Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por recibirme en su celular, televisor. Acuérdense darle like, comentar, suscribirse para ayudar a llevar este evangelio, seguir llevando esta buena nueva de la Iglesia Católica, la confesión, la Eucaristía, a todo el mundo. Hermanos, quería compartir un poquito de San Pablo, de un video muy pequeñito. Compartir un poco de San Pablo. San Pablo, cuando antes de ser católico, porque Pablo era católico, los hermanos protestantes pues no saben eso, porque a ellos no tienen un magisterio, el magisterio de la Iglesia Católica, leen y comprenden lo que ellos quieran. Pero vamos a leer esto un momentito, que dice Hechos 9:4, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos que Pablo no perseguía a Jesús, él perseguía a esa iglesia universal católica apostólica, que era una iglesia fundada en los apóstoles. Esa iglesia que tenían a Pedro como la piedra que puso nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia era la que perseguía a Pablo. Pablo perseguía a esa iglesia fundada en la roca Pedro, que iban por las calles a celebrar la Eucaristía. Esa era la iglesia que perseguía a Pedro. Entonces, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Lo mismo que los hermanos protestantes, ellos piensan que sirven a Dios. Ellos van por las calles a evangelizar. Ellos se visten de piedad y van enseñando al mundo su evangelio. Al igual que Pablo. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Cuando siguen la iglesia, cuando la llaman la gran ramera, cuando dicen que María era una prostituta, cuando dicen que la hostia es el demonio, cuando dicen que Jesús no es Dios, los testigos de Jehová, cuando dicen que la iglesia es de pecadores, cuando dicen que los sacerdotes son todos pedófilos, cuando dicen que no hay que confesarse con los sacerdotes, que eso Dios no lo dice, pues estas personas pensaban que servían a Dios, igual que Pablo, con sus creencias, pero en realidad estaban combatiendo su iglesia fundada en Pedro. Ustedes, algunos protestantes, persiguen la iglesia y no se dan cuenta que están persiguiendo al mismo Jesucristo. Es el mismo pecado que tenía Pablo, ahora mismo lo tienen los hermanos protestantes, pero no lo saben. Pero ellos no lo van a saber si los católicos no se los predican. Pero en realidad está combatiendo su iglesia. Perseguir a la iglesia de Cristo, esa iglesia fundada en Pedro, es perseguir al mismo Cristo. Cuando están en contra de la iglesia católica, yo no le hago caso a lo que dice la iglesia católica. Ya, yo enseño mi doctrina, ya no hay que bautizar niños, no hay que ir a la confesión, no hay que confirmarnos. Todas las iglesias son iguales. Jesús no sirve para nada y yo hago lo que me da la gana. Yo creo en la sola escritura que la inventamos nosotros, solo la Biblia. Pues nosotros no estamos persiguiendo a la iglesia, estamos persiguiendo a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice a nosotros: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos cristianos hoy pueden estar cometiendo el mismo error de Pablo, perseguir la iglesia, pensando que están sirviendo a Dios, atacando a la iglesia católica sin darse cuenta de que están peleando contra Cristo mismo. O sea que eso es un gran pecado y vamos a verlo en adelante, que perseguir la iglesia católica, no aceptar las enseñanzas de la iglesia católica y rechazar la iglesia católica
es un pecado grave, es un pecado mortal de no aceptar la sana doctrina. Deme un segundito, le quiero leer algo aquí. Entonces vamos a leer un segundito. Después que todo esto pasó, que Pablo se dio cuenta que él perseguía a la iglesia católica, perseguía a los apóstoles y era lo mismo que perseguir a Cristo, Pablo nos escribió algo bien importante en Gálatas, capítulo 1, del 6 al 8, que él nos enseña lo que él sucedió con él. Ya lo busqué aquí. Ok. Y nos dice, Gálatas capítulo 1, 6 dice, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No hay otro evangelio, sino hay algunos que os perturban. Hay otras personas que nos perturban. Antes usted bautizaba a sus niños cuando pequeños porque les regalaba el don del Espíritu Santo, eran hijos de Dios y se les borraba el pecado original. Ahora ya no se bautiza porque alguien les predicó un nuevo evangelio y los perturbaron. Igual con la primera comunión, con casarse por la iglesia, ya ustedes fueron perturbados y siguen otro evangelio. Y quieren deformar el evangelio de Cristo, que eso es lo que hacen los hermanos, pensando que están sirviendo a Dios, perturban a la gente y deforman el evangelio del Señor Jesucristo. Deforman lo que Él ya enseñó, enseñando algo diferente, la sola escritura. Eso es una doctrina nueva, es una doctrina que Jesús enseñó. Y si alguien cree que eso es el Señor Jesús, que me diga y me muestre con capítulo y versículo que la sola escritura está en la Biblia. Pero aún cuando nosotros mismos o a un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. O sea que él lo comprendió. Él comprendió que él pensaba que estaba sirviendo a Dios y se dio cuenta que la única enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la iglesia que él perseguía. Él perseguía la iglesia apostólica, que estaba compuesta por apóstoles y que era universal, y tenía una piedra que se llamaba Pedro. Pablo era judío, fariseo, perseguía la iglesia de Cristo. Ahora mismo nuestros hermanos también persiguen la iglesia de Cristo. Cuando usted dice que todas las iglesias son iguales y que yo me siento aquí y me quedo aquí, que todo es lo mismo, un mismo Dios, eso es perseguir la iglesia de Cristo. Vamos a leer un momentito, 2 Corintios capítulo 11, 3. Porque Pablo creía que él hacía las cosas bien porque el enemigo lo tenía cegado y no dejaba que llegara a él a la gracia de Dios, a su evangelio. Dice aquí, pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazaste, lo permites también. O sea que dice que no podemos ir a otro evangelio, que no podemos recibir otro espíritu, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en la carta de los Efesios capítulo 4, es un solo cuerpo, o sea que una iglesia, un Señor, una esperanza, un espíritu, un bautismo. Porque tales son unos falsos apóstoles, esas personas que les van predicando otro evangelio, como hacen nuestros hermanos protestantes, son falsos apóstoles, falsos enviados, unos trabajadores engañosos. Eso es lo que quieren hacer con ustedes, engañarlos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo, enviados de Cristo, pero nadie los envió, porque ellos nacieron en el siglo XVI. Y el 14 ahora, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros
se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Sus obras que han alejado a la gente de la fe, han perturbado a la gente, han deformado el evangelio, que hasta le quitaron 7 libros a la Biblia. O sea que esas personas van a tener que pagar eso. Ahora vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, el 9, para que veamos que ser protestante es un pecado. Ser protestante, lo voy a repetir, es un pecado. No aceptar la sana doctrina, no aceptar la revelación de Dios que Él dejó hace 2000 años e irme a otro lugar y creer que eso fue lo que enseñó el Señor y rechazar la iglesia de Cristo, como hizo Pablo, que dijo aquí, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba combatiendo su iglesia. Eso es un pecado. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Si nosotros no aceptamos la sana doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos persiguiendo a Cristo. Muchos cristianos hoy pueden estar cometiendo el mismo error. Vamos a enseñarle aquí un capítulo y versículo que es un error ser protestante. Atacando a la iglesia católica sin darse cuenta que están peleando contra Cristo mismo. No aceptar la doctrina de Cristo es un pecado. Ser protestante es un pecado porque están negando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esa doctrina por el cual Él murió en la cruz que derramó cada gota de sangre. Primera de Timoteo capítulo 1, 9, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los previcarios y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos. Está diciendo una lista de pecados. Los adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos. Decir mentiras es un pecado. Decir herejías es un pecado. Perjuros y para todo, aguántense ahí para que vean que ser protestante es un pecado. Y para todo lo que se opone a la sana doctrina. O sea que está comparando que ser homosexual, ser adúltero, ser mentiroso, ser asesino, ser impío, ser pecador, ser irreligioso, ser profano, es lo mismo que no aceptar la sana doctrina. O sea que cuando a usted le digan, nosotros somos sin pecado, porque no tomamos, no robamos, no bailamos pegados, pero si son protestantes, pues es el mismo pecado que matar, asesinar, ser homosexual, ser adúltero. Según Pablo, él dice que no aceptar la sana doctrina es un pecado, como lo estaba haciendo él. Él no aceptaba la revelación de Dios. Él era judío y él perseguía a los católicos. O sea que él también era un pecador. Según el evangelio de la gloria de Dios, bienaventurado, que se me ha confiado. O sea que, hermanos, ser protestante es un pecado. Lo dice 1 Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11. Y vamos a leer esta parte del catecismo. No aceptar la sana doctrina, rechazar la revelación de Dios, decir no quiero saber nada de la Iglesia Católica, yo soy sola escritura, la Biblia es un libro católico. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Pablo, Santiago, Judas, todas esas personas son católicas, eran católicas. Y la Biblia, todos esos libros fueron escogidos en concilios católicos. Y cuando se escogieron esos libros católicos, se dijo esto, palabra de Dios. O sea que de la forma que usted sabe que la Biblia es palabra de Dios, es porque la iglesia, la que la escribió y la que la juntó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que escogieron los libros del Nuevo Testamento, fue la Iglesia Católica. El primer mandamiento, este es el Catecismo 2088. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. O sea que eso es lo que nos pide la iglesia, no es que
yo me ponga a escuchar a los hermanos sabiendo que es otro evangelio, que han deformado el evangelio y que nos perturban. O sea que dice aquí, alimentémonos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. No dice vámonos a otro lado, porque me siento mejor, me gusta cómo cantan la música y todas esas cosas. Y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Todo lo que se opone a ella, como dice Pablo, no escuchen a nadie, porque el que escucha otro evangelio es maldito. Aunque venga un ángel del cielo, aunque venga uno de nosotros y predique otra cosa, ejemplo, la Eucaristía se predicaba, que es el cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, hace 2000 años. Entonces viene un hermano pentecostal y te dice que eso es un símbolo, maldito. Te dicen que no te puedes confesar con un sacerdote. En la Biblia dice que ustedes le perdonan los pecados, les son perdonados. Viene un pentecostal, le dice, no, directamente con Dios. Otro evangelio, maldito. No lo podemos escuchar. Dice, y que rechacemos todo lo que se oponga a ella. No es que nos vayamos, ay, no, eso está bien. No, eso está mal. Eso es otro evangelio. Quizás usted no lo sabe porque no se lo han dicho. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado. O sea que la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado. Dios reveló su iglesia, fundó su iglesia, reveló su evangelio, y usted lo rechaza o se va, no quiere creer en él, se va a otra iglesia. Eso se llama duda voluntaria. Y también incluye, y la iglesia propone creer. Vamos a leerlo de nuevo. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado, y la iglesia propone creer. Porque acuérdense, Lucas 10:16, que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Escuchar la iglesia es escuchar a Dios. Cuando me salgo de la iglesia, no escucho a Dios. La duda voluntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera espiritual. Miren a Pablo, estaba ciego espiritualmente, perseguía a la iglesia, y menos mal que Dios le brindó la gracia y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea que vamos a orar por nuestros hermanos para que dejen la ceguera espiritual y ese pecado de rechazar la sana doctrina, y en vez de ser Saulos, que se conviertan a ser San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.